Listo, buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio, a este segundo CIPAS que estamos haciendo en conjunto con la profe Cielo Robles. Me presento con ustedes, mi nombre es Natalia Galvis, soy psicóloga, especialista en psicología clínica de la Universidad Católica. Actualmente les cuento un poco de mí, soy especialista en psicología clínica, estoy cursando mi maestría en psicología clínica también. ¿Listo? La idea de hoy es aclarar dudas frente al término etiología, ya que hemos visto a varias personas que han tenido como dificultades en reconocer estos conceptos, en reconocer también, de acuerdo a cada caso, pues cuáles son esas posibles causas o esos posibles factores que pueden generar la aparición de un trastorno mental, ¿cierto? De una enfermedad mental. Entonces, la idea de hoy es aclarar esos aspectos y que también ustedes lo tengan muy claro, pues para la realización de su actividad actual. ¿Listo? Y también como para corregir esas situaciones o esos factores que nos costaron en la segunda actividad. ¿Listo? Me alegra mucho verlos por acá. Confírmenme si me están escuchando bien, por favor. Listo. Listo, súper bien, chicos. Entonces ya voy a compartir en modo completo la pantalla y les voy a mostrar un poco qué vamos a trabajar hoy. Un poquito quiero hacer como un recorderis de lo que también vimos en web conference, que es conducta psicopatológica. Recordar algo que también vamos a empezar a investigar con esta actividad actual, que es realmente cómo es esa clasificación diagnóstica. Hoy les voy a hablar principalmente desde el DSM-5, pero recuerden que hay dos manuales diagnósticos, que no solo está el DSM-5, sino también está el CIE-10 y CIE-11, en el cual ustedes también se pueden basar para evidenciar esos criterios clínicos que tienen, digamos, de acuerdo al caso que se les asignó. Les voy a contar un poquito cuál es la etiología y vamos a empezar a hablar de la etiología según la clasificación diagnóstica del DCM, según los trastornos más comunes que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta y empiecen a organizar su actividad también con base en esto. ¿Listo, chicos? Bienvenida a la persona que ingresó. Ya vamos a empezar como tal. Pues es que me va a tocar estar minimizando pantalla para ir aceptándolos y que puedan irse conectando. Listo. Bienvenidos. Y ya nuevamente empezamos. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? ¿Qué es la conducta psicopatológica? Literalmente son las alteraciones objetivas del comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de objetivas, quiero que se quede muy claro que son como esas alteraciones en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestras reacciones emocionales que podemos evidenciar tanto por lo que nos reporta nuestro consultante, tanto por lo que nosotros podemos observar, ¿cierto? Y ahí entra un poco el término síntomas y signos, ¿cierto? Y yo espero que ya tengan ese concepto súper claro, pero sí algo que recuerden, que cuando hablamos de síntomas, hacemos referencia a todas esas verbalizaciones que dan nuestros consultantes acerca de cómo presentan ese malestar y cómo lo terminan afrontando, ¿cierto? De cómo ellos viven ese malestar emocional, qué señales físicas, cognitivas, motoras presentan ellos y que nos dan información de que están presentando algún tipo de malestar, ¿cierto? Entonces, importante que es esa referencia que nos da el consultante acerca de algún malestar que está presentando en su salud mental. Y signos es literalmente eso que nosotros podemos observar, ¿sí? O medir a través de los sentidos. ¿Qué implica? Que cuando hablamos de conducta psicopatológica, estos síntomas y signos siempre se dan en un contexto, ¿sí? Nosotros como seres humanos nunca estamos sueltos o diferentes o ajenos a nuestro contexto, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que siempre estas señales las vamos a evidenciar en nuestro contexto y siempre no van a haber respuestas de nosotros relacionadas con el contexto. Y que digamos, esta relación puede asociarla con presencia o ausencia de dolor, ¿cierto? Y cuando hablamos de presencia de dolor o de sufrimiento, es un criterio para la conducta psicopatológica.
¿sí? Nosotros desde nuestro rol de psicólogo siempre intentamos, el objetivo principal es ayudar a esa persona a que se adapte, ¿sí? Que se adapte a su contexto, que se adapte a esas situaciones que son conflictivas, que de pronto le han generado algún tipo de malestar. Y lo que nuestra principal meta es que esta persona logre adaptarse a ello y que podamos dar diferentes habilidades, estrategias para que ellos se adapten, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando hay alteraciones objetivas en el comportamiento, cuando hay conductas psicopatológicas, un criterio también, ¿cierto? Yo sé que por ahí lo leyeron, también es la dificultad en adaptarse a situaciones, ¿cierto? La dificultad para adaptarse a su entorno laboral, social, afectivo, familiar, personal incluso. Entonces es importante que miremos eso. ¿Y eso qué implica? Que siempre cuando hay una conducta psicopatológica se genera un deterioro significativo en las áreas de ajuste. ¿Qué es áreas de ajuste para los que están nuevos como en estos conceptos? Son como todas las áreas en las que nos desenvolvemos como seres humanos, entonces las que les acabé de nombrar. El área social, motora, social, de pareja, familiar, personal, espiritual, educativa, laboral, ¿cierto? Todos esos entornos en los cuales nos desenvolvemos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la clasificación diagnóstica según el DSM-5. Recuerden que el DSM-5 hizo bastante modificaciones respecto al DSM-4, incluso incluyeron un montón de trastornos nuevos que ahí uno a veces se plantea como el tema de seguimos como patologizando el comportamiento del ser humano, ¿cierto? Y a veces eso, digamos lo que hablamos también en la web conference, como que a veces patologizamos tanto que también generamos como que las personas se motiven a cambiar, ¿sí? Porque todo lo vemos como enfermedad, enfermedad, enfermedad. Pero igual, pues digamos que para nuestro desarrollo como psicólogos debemos conocer de esos criterios, ¿cierto? Debemos saber cómo qué características se pueden evidenciar. Entonces yo les planteé los más representativos y los que más son comunes o tienen mayor prevalencia en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, claramente depresivos y ansiedad son los que priman. Puse trastornos obsesivos compulsivos, trastornos bipolares, trastornos psicóticos y esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos de alimentación, trastornos de control de impulsos, somáticos, disociativos, trastornos asociados a adicciones y trastornos sexuales. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito hoy a través de esa clasificación diagnóstica, cuáles son esas posibles causas o factores que pueden generar estos trastornos, o sea, que pueden causar estos trastornos. ¿Listo? Quiero escuchar de pronto un poco a ustedes que me cuenten un poquito que han entendido que es etiología. De pronto les voy a dar la posibilidad que me escriban en el chat o que me cuenten si quieren alzar la mano y participar para que me compartan un poco para ustedes que han entendido que es etiología. ¿Ahí me escuchan? Si me escuchan, chicos, ahí me están escuchando, por favor, confírmenme. Ok, gracias, Laura. Cla- Gracias, Karen. Laura nos dice, Claudia, perdón, nos dice estudia el origen de las cosas, digamos, como lo que causa la enfermedad en este caso. Muy bien, Claudia. ¿Alguien más tiene una percepción diferente de qué es la etiología? No, listo, continúo. Cuando hablamos de etiología, sí, literalmente hablamos de las posibles causas que pueden generar un trastorno, ¿sí? De aquellos factores que pueden hacer que esta persona sea más vulnerable a generar una enfermedad mental. De acuerdo como a los trastornos que se presentan, podemos empezar a evidenciar cómo qué factores son más comunes o tienen mayor prevalencia que estén relacionados con esa enfermedad mental. Nosotros desde psicología tenemos que darnos cuenta que esa causalidad es multidimensional, es decir,
que no podemos abordar solo, digamos, los factores biológicos o solo los psicológicos o solo los sociales, sino que realmente en nuestro quehacer de psicólogo tenemos que empezar a identificar cómo la relación entre esos factores pueden generar una patología en salud mental. ¿Listo? Aquí hablamos un poquito de también del modelo biopsicosocial, que es un poquito que tiene en cuenta esos tres factores, los factores psicológicos, contextuales y psicológicos, ¿sí? Y que actualmente es uno de los modelos que más se utiliza para explicar las alteraciones en salud mental. Entonces me voy a parar un poquito desde allí para abarcar todos los trastornos, pero sí quiero que entiendan que desde cada modelo, digamos que se puede analizar con base en estos factores, ¿sí me entienden? O sea, si ustedes tengan que analizarlo desde el modelo cognitivo-conductual, por ejemplo, ustedes pueden tener en cuenta estos factores que yo les voy a nombrar como posibles factores que vulneran o que generan una enfermedad mental. ¿Listo? Acá les puse dos conceptos que me parecen importantes, que es factor predisponente versus factor precipitante. Cuando yo hablo de predisponentes, literalmente todos esos factores o vulnerabilidades que yo tuve en mi historia de vida, en mi herencia biológica, en mi contexto que me hicieron como vulnerable a generar una enfermedad mental. Y cuando hablamos de factor precipitante, hablo un poco de qué evento literalmente detonó en un momento del tiempo la enfermedad mental, como literalmente fallece mi abuelo, posterior al fallecimiento de mi abuelo empezó a generar síntomas depresivos. ¿Listo? ¿Listo? Como el evento que generó de una el factor. ¿Listo? Para que lo empecemos a evidenciar, empecemos a tener en cuenta esos conceptos que son muy importantes para el desarrollo de sus actividades. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, digamos que les voy a mostrar un poquito cómo los organicé y para que ustedes empiecen a tenerlo en cuenta. Digamos que hay bastantes investigaciones que ya se están realizando que nos empiezan a decir cómo tales situaciones pueden generar un trastorno de ansiedad o cuando se hacen estudios de prevalencia, como que cuando se empieza a indagar o a evaluar la persona o a los sujetos, se empiezan a dar cuenta que hay estas características que hacen que la persona sea más vulnerable a generarlos, ¿cierto? Recordemos que la ansiedad está caracterizada por una respuesta fisiológica muy alta, por una activación fisiológica muy alta, por pensamientos asociados a pérdida de control y de predicción y por comportamientos asociados a que evito literalmente esas sensaciones de malestar asociadas a la ansiedad. Entonces, ¿qué encontramos como factores biológicos? Que de base la persona haya nacido con un temperamento ansioso, ¿sí? Con rasgo ansioso, ¿sí? De por sí esas personas que desde que nacen, esos bebés chiquitos que son súper miedosos, que viven pegados a su mamá, que ante cualquier cosa quedan en sensación, en situación de alerta, ¿cierto? Ese temperamento ansioso puede generar que a largo plazo una persona pueda generar un trastorno de ansiedad. Otros factores son los antecedentes del trastorno del estado de ánimo en familia, es decir, familiares con depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, trastornos obsesivos compulsivos, pueden generar una vulnerabilidad biológica que una persona genere un trastorno de ansiedad. Y hay investigaciones que nos muestran que zonas del tallo cerebral, específicamente los núcleos del RAPE y locus ceruleus, están involucradas en el desarrollo y transmisión de la angustia y el hipocampo y la amígdala pertenecientes al sistema límbico. El sistema GABA es el neurotransmisor de acción inhibitoria más importante. Entonces, ¿qué se empieza a ver? Ya empiezan a estudiar que hay ciertas partes del cerebro que están desarrolladas, están asociadas a que se generen trastornos de ansiedad. Entonces dicen que zonas del tallo cerebral, si se dan cuenta, el hipocampo y la amígdala es la que procesa todas nuestras respuestas emocionales, es la que se prende literal como un bombillito cuando estamos ante situaciones de riesgo. Entonces cuando tenemos como alteración en esas zonas de nuestro cerebro, se pueden generar trastornos de ansiedad. Desde los factores psicológicos están las estrategias de afrontamiento asociadas a habitación emocional, que ese es el patrón, como que yo les digo, de comportamiento en el cual las personas
ante situaciones de conflicto lo que hacen es evitar la emoción. Entonces, si tienen alguna preocupación, ansiedad, lo que hacen es, ejemplo, conducta de procrastinar para evitar sentir eso. Entonces, cambio de actividad como para olvidarme que tengo que preparar algo. Dificultad en tolerancia al malestar. Entonces, aquellas personas que tienen dificultades para regular su malestar, para tolerar esas situaciones difíciles, esa reacción fisiológica que se genera cuando tenemos malestar, es la segunda característica de los factores psicológicos de personas que pueden generar trastornos de ansiedad. Un estilo cognitivo asociado a perfeccionismo, es decir, ese estilo de pensamiento en el cual somos súper autoexigentes, queremos las cosas con estándares muy altos de lo que se debe lograr, y distorsiones cognitivas asociadas a anticipación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Pensamientos asociados a pensar en el futuro, pero ver el futuro de una manera negativa, como que todo lo que puede pasar es algo negativo. Sí, o sea, como ese pensamiento de tengo una exposición, me va a ir mal, no voy a poder hablar, sí, todo ese pensamiento asociado a ideas hacia el futuro negativas. Frente a factores en el contexto, se evidencia que cuando son personas creadas en un contexto donde fueron muy sobreprotegidos, donde los papás los sobreprotegieron de cuidados, de enfermedades, de estar pendientes de absolutamente todo, eso genera que realmente se genere ansiedad, porque las personas empiezan a tener la percepción de que tienen que estar todo el tiempo supervisados, controlados, que no van a poder hacer las cosas por sí solos. Entonces, al exponerse a contextos donde les toca hacer las cosas solitos, pues ya pueden generar trastornos de ansiedad. Bullying en etapa escolar, es una situación de maltrato, y el haber estado desde muy temprana edad expuesto a experiencias traumáticas. Entonces, ejemplos, accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros. Hay evidencia que muestran que situaciones de abandono de padres, de figuras cuidadoras, son eventos traumáticos en la historia de aprendizaje de una persona. Entonces, también entrarían ahí como factores que pueden ser de vulnerabilidad para que una persona genere un trastorno de ansiedad. Y acá les estoy mostrando según investigaciones de prevalencia en trastornos mentales que se ha evidenciado como característico. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de los trastornos obsesivos compulsivos. Antes en el DSM-4 estaban unidos a los trastornos de ansiedad. Ahorita son una categoría alterna, ¿cierto? Diferente. Y digamos que este trastorno se caracteriza principalmente por obsesiones y compulsiones, ¿cierto? Las obsesiones son pensamientos intrusivos, de difícil manejo, que aparecen en la persona y que generan un malestar emocional intenso, ¿sí? Y cuando hablamos de compulsiones, son todas esas conductas que llegan a ser repetitivas, que tienen la función de regular las obsesiones, ¿sí? Que tienen la función de que si yo golpeo 3 veces la mesa, se me pasa un poquito el pensamiento de que tengo que ir a hacer aseo, por ejemplo. Entonces, literalmente son esas conductas que ayudan a disminuir las obsesiones. Actualmente que se ha evidenciado que tiene como una relación directa de ser causa, una posible causa de un trastorno obsesivo compulsivo en los factores biológicos, al igual que en un trastorno de ansiedad, el temperamento ansioso. En segunda medida, el antecedente de trastornos de ansiedad en la familia. Tercera medida, las alteraciones en el lóbulo frontal del cerebro y en la secreción de la serotonina. El lóbulo frontal es la que procesa toda la parte de impulsividad, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, personas con trastorno obsesivo compulsivo tienden a tener mucha dificultad para regular la emoción y el malestar emocional. Entonces se ha empezado a encontrar que hay alteraciones en el lóbulo frontal y que por eso tienden a generar como esa conducta tan impulsiva hacia la compulsión. ¿Cierto? La secreción de la serotonina es el neurotransmisor de bienestar, de sensación de bienestar corporal. Entonces se ve que cuando hay alteraciones en la secreción de la misma, puede ser un factor de vulnerabilidad. Frente a factores psicológicos, al igual que en trastornos de ansiedad, se evidencian las estrategias de afrontamiento asociadas a evitación emocional, es decir, cualquier conducta que yo ejerza para disminuir mi emoción, ¿sí? Que me ayude a cortar la emoción, son esas conductas asociadas a evitación emocional. La dificultad en tolerar el malestar, porque claramente la compulsión lo que busca es disminuir el malestar,
y un estilo cognitivo asociado a control excesivo y a estándares inflexibles. Son personas muy rígidas, ¿sí? Muy metódicas. Entonces, digamos que ese estilo de pensamiento asociado a esa rigidez cognitiva los hace más propensos a generar trastornos obsesivos compulsivos. En contexto, que se ha visto un estilo educativo parental autoritario y con sobreexigencia. Estas personas son muy rígidas, entonces claramente uno empieza a ver en su historia de aprendizaje que los crearon de esa manera, ¿no? Que los crearon de alguna manera con el deber en la cabeza, él tiene que hacer, él debe hacer, ese estilo parental educativo de ser autoritario y sobreexigente. Y al igual que yo creo que muchos trastornos, la exposición a experiencias traumáticas, el tema de abuso sexual está muy relacionado a trastornos obsesivos compulsivos. También se ha encontrado evidencia de accidentes, desastres, asaltos, torturas, secuestros. ¿Listo? Frente a trastornos depresivos, que también ya quedó como categoría separada en el DSM-5. En el trastorno depresivo, digamos que de principal característica, ánimo triste la mayor parte del tiempo, ideas de minusvalía y desesperanza, es decir, ideas asociadas a pensamientos negativos acerca de sí mismo, de su entorno, sobre su futuro, sentimiento de soledad, en algún momento ideación suicida o ideas de muerte, esa impulso de aislamiento, de pérdida de autocuidado, ¿cierto? Que empezamos a ver como posibles causas, como posibles factores que me hacen vulnerable a generar trastornos depresivos. A nivel biológico se encuentra la disminución de monoaminas biógenas como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Qué pasa? En el sistema nervioso central se empieza a ver que hay disminución de neurotransmisores como serotonina, noradrenalina y dopamina. Por eso, digamos, desde psiquiatría, siempre, digamos que cuando ven depresión y ven factores biológicos de causa, siempre dan antidepresivos que lo que ayudan a estimular es que vuelve y se genere serotonina y dopamina, ¿cierto? También a nivel biológico la herencia, ¿no? No está ahí puesto, pero también es súper importante que familiares con antecedentes de trastornos depresivos o de trastorno bipolar tienen una vulnerabilidad muy alta que puedan generarlos. En factores psicológicos, las estrategias de afrontamiento asociadas a evitación, yo creo que la evitación, el querer yo cortar mis emociones no ayuda a que yo las gestione y a que yo las afronte. Y eso me hace más vulnerable que yo empiece a acumular, acumular, acumular hasta que genere una alteración en mi estado de ánimo. La presencia de creencias desadaptativas, cuando yo hablo del término creencias, hago referencia como a toda esa interpretación que yo doy de mi entorno. Entonces yo puedo tener una creencia asociada a abandono y literalmente es como si yo me pusiera unas gafas y viera todo asociado a abandono. Entonces si un amigo me quedó mal y no nos podemos ver, me dice como no, oye, no nos podemos ver esta semana, quién sabe cuándo podamos, de una mi interpretación va a ser esta persona ya no quiere estar conmigo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como ese estilo de pensamiento, esas creencias que me sabotean, a eso hace referencia de desactivo, como que yo no, esas creencias, estilo de pensamiento no ayuda a que yo afronte las situaciones, sino que me genera más malestar. Entonces, hay creencias, ejemplo, de abandono, desconfianza, rechazo, autosacrificio, están las de perfeccionismo, ¿cierto? Entonces, todo ese estilo de pensamiento que realmente a nivel emocional lo que me genera es malestar significativo y de difícil manejo, o sea, que es difícil volver a regularme, son creencias desadaptativas. Y la dificultad en regulación emocional. Claramente, si yo no sé gestionar mis emociones, pues va a ser muy difícil, me hace más vulnerable a generar trastornos depresivos. Sí, porque claramente la tristeza se empieza a prolongar en el tiempo. En contexto que vemos la disminución en reforzadores en el contexto, es decir, como eso lo explicamos como la disminución de actividades que me generan bienestar, ¿cierto? Cuando yo me expuse a una situación de pérdida, perdí algo que para mí era muy importante, ¿cierto? Cuando yo dejé de hacer ciertas actividades que antes me gustaban, pues empiezo a dejar de sentir bienestar. Entonces, esa disminución de la respuesta de bienestar por situaciones que yo tenía en mi contexto, ¿sí? Perdí un amigo, perdí mi trabajo, no tengo dinero, antes me gustaba patinar y ya no puedo patinar porque me accidenté. Todas esas situaciones asociadas como a esa pérdida, pues pueden generar síntomas depresivos. El antecedente de abuso sexual, maltrato intrafamiliar,
experiencias traumáticas, ejemplo, el abandono, infidelidades, cierto, pérdida de seres queridos, y se evidencia como frente al estilo educativo, un estilo educativo ambivalente, que es ambivalente como que pasan de la sobreexigencia a ser permisivos, a que mamá dice una cosa y papá dice la contraria, y ambivalente de que te damos castigos pero no los cumplimos, ¿sí? Todo ese estilo en el que como que no concuerda lo que se dice con lo que se hace, se habla un poquito de ambivalencia. Y el insuficiente monitoreo parental, que son esos chicos que se criaron muy solos, ¿sí? Hay personas que a veces digamos que porque los papás tuvieron que trabajar toda la vida no están pendientes o los dejaban hacer lo que quisieran y si se querían ir a la calle, pues se podían ir a la calle, exponerse a situaciones de riesgo. Entonces, todos estos factores claramente pueden generar vulnerabilidad y pueden ser posibles causas o predictores de que se generen trastornos depresivos. Cuando hablamos de etiología de trastornos bipolares, acuérdense que bipolar se caracteriza porque aparte de haber generado episodios depresivos, se generan episodios de manía. Los episodios de manía se caracterizan porque hay un aumento de actividad intencionada, personas que están súper aceleradas, ¿sí? Que en el día tienen tanta energía que pueden hacer 10.000 actividades diferentes y dejan de dormir, empiezan a tener pensamiento acelerado, algo que se llama fuga de ideas, como que muchas ideas en la cabeza y como que a veces hasta esas ideas pierden un hilo conductor. Hay algo que se llama ideas megalomaníacas, que es como ideas de sentirse pues superiores a los demás, que no les va a pasar nada malo y eso puede generar que obviamente se pongan en riesgo y pues una activación emocional muy alta hacia la irritabilidad o hacia una alegría muy intensa, así eufórica. Entonces digamos que es importante que siempre que si vemos una persona o la vamos a diagnosticar con trastorno bipolar, siempre debe haber presentado o un episodio de hipomanía o de manía. ¿Qué hace vulnerable esto en trastornos bipolares? Si digamos que la mayor prevalencia es una causa biológica, es lo más común y por eso en un trastorno bipolar es súper importante el tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en factores biológicos? Hay una alteración en los sistemas de neurotransmisión, o sea, neurotransmisores como noradrenalina, serotonina, dopamina y acetilcolina. Alteración o porque se secreta en gran cantidad, de ejemplo, la dopamina, que eso acelera, o la serotonina, niveles de bienestar muy altos, o porque empieza a dejar de secretarla. Entonces, literalmente es la alteración en esos neurotransmisores. Hay un factor de herencia genética súper importante. Hay muchas investigaciones que muestran que si una persona en la familia es bipolar, hijos, sobrinos, nietos pueden volver a generar la enfermedad y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Hay altísimo riesgo de personas con consumo de alcohol que aparte tengan alguna vulnerabilidad biológica, consumo de cocaína, por ejemplo, con alguna vulnerabilidad biológica pueden generar un trastorno afectivo bipolar. Y lo grave allí es que son enfermedades crónicas, ¿no? Un trastorno afectivo bipolar, cuando ya te lo diagnostican, es un diagnóstico que te queda de por vida. Sí, y es una enfermedad con la que vas a tener que cuidarte y tener como cuidados durante toda tu vida. Están los factores psicológicos que hacen referencia, principalmente lo que se ve es como esa dificultad en regulación emocional, ¿sí? Digamos que una persona bipolar vive las emociones al límite, ¿sí? Como 100 de 100, sienten las emociones muy, muy, muy intensas. Entonces, esa dificultad en regularlas, pues me hace vulnerable, ¿cierto? Y frente a factores del contexto, hablamos de la exposición a eventos traumáticos, ¿sí? Cualquier tipo de evento traumático me puede predecir o generar un episodio depresivo o un episodio de manía y los cambios significativos o estresantes en la vida. Ejemplo, hay una muy buena, o sea, mucha investigación que muestra que, ejemplo, personas que desde muy chiquitos les hicieron cambiar de un entorno a otro. Por ejemplo, éramos del Huila y vivíamos súper bien en el Huila y somos desplazados de violencia, nos tocó cambiar súper abruptamente de lugar de residencia, venirnos a Bogotá. Entonces, como que esos cambios significativos que pueden generar dificultades para que yo me adapte son un factor que me puede
vulnerar o predecir que pueda generar un trastorno afectivo bipolar. Pues recuerden, y la verdad yo he visto como en un 80% de los casos que conozco, estos factores psicológicos o contextuales no son tan fuertes como los biológicos. Realmente siempre hay una vulnerabilidad biológica que genera esto. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de la esquizofrenia y trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos y la esquizofrenia se caracterizan principalmente, como se analiza, por psicosis, ¿cierto? Psicosis, ¿qué es? Son alteraciones en la sensopercepción, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que se altera la percepción de cómo percibir, esto suena muy redundante, pero para que me entiendan, se altera la percepción de cómo procesamos la información que nos dan los sentidos, ¿sí? Ejemplo, se altera lo que yo puedo observar, lo que yo puedo oír, lo que yo puedo sentir con el tacto, sabor, olor. Y literalmente es una alteración en la sensopercepción en el sentido de que yo puedo tener alucinaciones auditivas, visuales, olfativas, no me acuerdo el nombre, gustativas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Ejemplo, como estoy escuchando un ruido todo el tiempo, escucho zumbidos de personas, veo pasar sombras, siento que me tocan, siento un olor a muerto, ¿sí? Son como esas manifestaciones verbales que nos pueden dar nuestros consultantes. Esas son las alucinaciones, también están en síntomas psicóticos los delirios, que son la alteración en el procesamiento de información. Hay delirio de persecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Procesamiento, como que todo lo que yo empiezo a observar e interpretar de lo que pasa en mi contexto está alterado. Esos son los delirios. Entonces, para dar de persecución, entonces veo dos personas riéndose a lo lejos y claro, se están riendo de mí, esas personas se están riendo de mí. Veo dos personas que pasan cerquita mirándome y me quieren hacer daño, me están siguiendo, ¿sí? Y hay otro tema y son los síntomas negativos que son como las personas con esquizofrenia tienden mucho a ser muy ensimismados, personas muy solitarias, que no les interesa el vínculo social, las expresiones afectivas, ¿sí? Entonces son personas que tienden mucho a tener estas dificultades, ¿listo? ¿Qué me puede causar? Tanto como el trastorno afectivo bipolar como los trastornos psicóticos y la esquizofrenia tienen un componente biológico súper, súper, súper alto. Sí, digamos que yo les puedo decir como que claramente la parte biológica siempre es un predictor, más que los psicológicos y los contextuales. Los psicológicos y contextuales, como interactuando en conjunto con el factor biológico, pueden hacer que aparezca más rápido, ¿sí? Pero realmente si hay un componente o un componente muy fuerte desde el factor biológico para que se genere. Entonces, frente a factores biológicos, herencia, ¿sí? Digamos que en familia con esquizofrenia es súper común ver que lo heredaron los hijos, los nietos, los sobrinos, el sobrino por allá en tercer grado. La hiperactividad dopaminérgica. La dopamina es la que genera las alucinaciones. Cuando empiezo a tener excesivo secreción de dopamina es donde se generan las alucinaciones. Excesiva producción de feniltamina, estos son neurotransmisores, norepinefrina y ácido GABA y serotonina también pueden ser predictores de psicosis. Enfermedad físicas, sí, realmente hay enfermedades físicas como unos tipos de tumores, algún tipo de cáncer, deterioro en enfermedades que generen como deterioros en el sistema nervioso pueden ser predictores de que puedan generar síntomas psicóticos y de consumo de sustancias psicoactivas. Sí, a veces, de verdad, acá hago como la reflexión, de verdad no sabemos sustancias psicoactivas desde alcohol hasta marihuana, cocaína, etc. No sabemos el impacto tan alto que tiene en nuestro cerebro y cómo altera el funcionamiento del mismo. ¿Listo? Incluso en padres con consumidores pueden generar que en la historia ya de crecimiento de sus hijos generen síntomas psicóticos. Factores psicológicos que vemos. Dificultades en habilidades sociales. Estas personas tienen dificultades muy altas, no cuentan con habilidades sociales y un estilo de personalidad esquizoide, clúster A. ¿Sí? Personas súper ensimismadas, que no les interesa vincularse con otros, que tienen ideas muy como excéntricas de la realidad. En factores contextuales, una familia con patrón de comportamiento agresivo es lo que se ha evidenciado. Mm,
Eso también lo hemos visto, los familiares con personas con esquizofrenia tienden a veces a ser muy sobreprotectores, ¿sí? Muy intrusivos la familia, ¿sí? Como que no toleran mucho los límites, ¿sí? Entonces a veces también se ve como esa característica. ¿Qué seguimos viendo? Un poquito los trastornos de personalidad, que por acá creo que a muchos les va a interesar. Hay tres grupos de trastornos de personalidad que espero que ya los hayan revisado. Um, Está el clúster A, clúster B y clúster C. Clúster A son paranoides, esquizoides y esquizotípico, ¿sí? Estilo de personalidad súper ensimismados, desconfiados, como que les cuesta eh, vincularse o, sí, vincularse o literalmente generar vínculos con otras personas, tienen ideas muy excéntricas frente a lo que se debe hacer, son distantes socialmente, introvertidos, ideas como muy místicas de la realidad, ¿cierto? El clúster B, que ahí están antisocial, histriónico, límite y narcisista, que se caracterizan principalmente por lo emocionales, lo impulsivos, lo llaman a veces un poco dramáticos, que a mí no me gusta tanto ese concepto, e inestables emocionalmente. Y el clúster C, que son los ansiosos, ¿sí? Ahí se encuentra el evitativo, el dependiente, el obsesivo compulsivo, y son personas que les cuesta mucho o no les cuesta mucho, están muy asociados a la evaluación negativa de los otros, al miedo a vincularse, a evitar ciertas situaciones por dificultades de manejo de ansiedad, ¿cierto? Los trastornos de personalidad es súper importante que si tengamos cuenta que el factor psicológico y contextual es uno de los principales causas, ¿sí? O sea, literalmente en un trastorno la personalidad se estructura a lo largo de la vida, ¿sí? Y la personalidad se estructura de acuerdo a esos eventos que nosotros vamos viviendo y a los recursos con los cuales vamos afrontando y vamos aprendiendo para adaptarnos a nuestro contexto, ¿sí? Nuestra personalidad es la que más o menos guía de cómo qué recursos contamos para manejar nuestras emociones, para afrontar las situaciones problema, cómo me comporto allí, cómo me comporto allá. Entonces, digamos que todo eso que se va generando en mi historia de vida es lo que me puede generar un trastorno, más que todo. Entonces, ahí hablamos mucho de la parte contextual y es de la parte psicológica, los recursos con los que yo me fui adaptando. Pero también hay biológicos, sí, también hay investigaciones que nos muestran que hay causas biológicas y desde allí hablamos de una herencia de trastornos del estado de ánimo, normalmente antecedentes de enfermedad mental más que todo asociados a estado de ánimo, depresión, ansiedad. En factores psicológicos, la historia de aprendizaje muy asociada a un observar impulsividad marcada, dificultad para regular las emociones, contextos en donde mis papás eran violentos y yo aprendí a ser violenta por lo mismo, el haberme expuesto a situaciones traumáticas y yo haber tenido que utilizar de los recursos que tuviera para afrontarlas. También se ven como vulnerabilidades, estrategias de afrontamiento asociadas a habitación, a en sí mismas, o sea, como el no buscar ayuda, la dificultad de manejo de emociones es un predisponente súper alto y un estilo de pensamiento desadaptativo, muy asociado a las creencias que les decía. Frente a contexto, súper importante, un contexto violento o agresivo es un predictor, una situación de abuso sexual o maltrato intrafamiliar, el modelamiento de conductas desadaptativas, que son esas conductas impulsivas de riesgo, intentos, o sea, el yo haberme expuesto a observar en mis padres, tíos, situaciones de maltrato, de autoagresión, de adicciones, ¿cierto? El haberme estado expuesto a abandono, el haber estado como en un contexto donde las personas cercanas no estaban para mí, sí, que es el insuficiente monitoreo parental y un estilo de crianza ambivalente, lo mismo, totalmente, a veces te amo, a veces te odio, te quiero pero te aporreo, ambivalente desde lo que les decía mamá dice una cosa, papá dice otra,
Ambivalente desde te quiero cuidar, pero te dejo solo, ¿sí? Entonces, todo ese estilo de crianza ambivalente son predictores de que se pueda generar un trastorno de personalidad. Frente a trastornos de alimentación, que me lo iba a pasar sin culpa. Trastornos de alimentación entendido como anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Hay otro que no recuerdo el nombre, que es el de las personas que están súper obsesivas con comer alimentos sanos. Mm, de base, una persona con trastorno de alimentación tiene rasgos de personalidad muy obsesivos. Sí, son personas muy rígidas. Que se evidencia como principales causas. Ahí sí podemos encontrar como de los tres factores que realmente se relacionan y pueden generar uno. El primero son los factores biológicos y hacemos referencia a que haya herencia genética de trastornos de alimentación en, en otras personas de la familia. Se ha evidenciado que hay unos niveles altos en la secreción de serotonina y hablan también en investigaciones que hay una reducción de los metabolitos de la dopamina en el líquido cefalorraquídeo. A nivel psicológico, rasgos de personalidad obsesivos, los que les decía ahorita, asociados a autocontrol y tienden a ser personas muy narcisistas. ¿Qué pasa con los narcisistas? Que normalmente, em, generalmente cuando tengo un estilo de personalidad narcisista quiero alcanzar casi la perfección porque es que me siento casi perfecto, ¿cierto? Entonces, al yo sentirme casi perfecto, pues obviamente hay unos niveles de autoexigencia muy altos y por eso puedo llegar a generar trastornos de alimentación porque debo tener una imagen impecable, por ejemplo. Claudia nos pregunta, ¿estos son uno solo o pueden generarse por separado? ¿El esquizofrénico puede padecer a psicosis o se pueden dar por separado? Hay estilos, hay tipos de esquizofrenia. Hay esquizofrenia en las que ahí me retraso un poquito, no había leído tu pregunta, Claudia. Hay esquizofrenias en los que los síntomas negativos son como más presentes, ¿sí? Son más prevalentes en la persona que digamos la psicosis, por ejemplo. Pero normalmente, digamos que cuando, y eso lo tienen que revisar en el DSM-5 o en el CIE-11, digamos que sí deben haber unas características mínimas, si no estoy mal, 6 meses en los que se hayan presentado síntomas negativos más acompañado de, digamos, de síntomas como alucinaciones o delirios. Hay esquizofrenias que solo tienen alucinaciones, hay otras que solo tienen delirios, hay otras que tienen de los dos, ¿sí? Entonces, digamos que hay una esquizofrenia que se llama catatónica, que es literalmente no se puede evidenciar ni siquiera si tengan alucinaciones o delirios, porque catatónico es que permanece en un estado de quietud todo el tiempo, que no responden a los estímulos en su contexto y solo generan movimientos involuntarios. Entonces, hay de diferentes tipos y por eso es súper importante guiarnos con los manuales diagnósticos. ¿Listo, chicos? Para que, si te interesa el tema, Claudia, para que lo revises. Continúo con trastornos de alimentación. Factores psicológicos asociados, ya les decía, autocontrol, obsesividad, narcisismo, el estilo de pensamiento asociado a personas muy perfeccionistas y autoexigentes, y se ha evidenciado un factor súper importante en personas con trastornos de alimentación y es la inhibición emocional. Tratan de controlar mucho sus respuestas emocionales y eso también lo hacen a través de control. No sé si han leído o han investigado que el tema de la alimentación tiene un componente emocional muy alto, ¿sí? Entonces, personas con trastornos de alimentación de causita normalmente tienden mucho a inhibir las emociones, a tratar como de, literalmente las personas como yo no siento, no me importa, esto ya pasó, ¿sí? Ese tipo de personas como que tratan de evitar mucho la emoción, pueden generarlo. Mm, Continúo con factores de contexto, historia personal donde fue maltratada por peso, esas personas que desde chiquita en la casa le ven el gordito, el cachetoncito, el que usted tan gordo, póngase a dieta, ¿sí? El antecedente de abuso sexual o físico, una escasa comunicación familiar, disfunción familiar, hay muchísimas investigaciones que muestran que los trastornos de alimentación están muy relacionados con relaciones conflictivas con la madre. Si ustedes lo piensan, la relación con la mamá es la que desde el principio en el vínculo protege, cuida, brinda alimentación, ¿cierto?
al yo tener una relación conflictiva con mi madre, puede que ese tema de que ella sea la que me provea esas necesidades básicas esté cortada. Entonces, digamos que desde ese lado hay muchísima evidencia de los trastornos de alimentación. Y el modelamiento de conductas restrictivas, purgativas o de atracón en la familia. Si yo me crié en un contexto donde lo que yo siempre observé fue a mi mamá comiendo así de una manera súper ansiosa, eso puede hacer que me genere mucha ansiedad el pensar en comer así. Si yo me crié en un contexto en el que mi mamá todo el tiempo me está diciendo, no, tenemos que comer solo ensalada, mira que te estás engordando, tómate medidas, esta semana no vamos a comer nada de carne porque nos vamos a engordar, esas son conductas restrictivas. O si yo veo a mi mamá que va y se provoca el vómito, que toma laxantes, pues seguramente yo puedo tener la predisposición a repetir ese comportamiento. Vamos a ver ahora con una nueva categoría del DSM-5, que son los trastornos en control de impulsos. Allí también, ay, me adelanté. Aquí también, espérenme un minuto porque me adelanté ya. Aquí lo que podemos ver principalmente es control de impulsos de todo lo relacionado a impulsividad marcada, principalmente asociado a conducta agresiva. Ahí es donde más se encuentran los de conducta agresiva, el de creo que ahí ahorita en esa categoría están los de piromanía, el de arrancarse ciclo, ay, se me olvida el nombre, cuando los que se arrancan los pelitos. Ahí se encuentran todas las conductas que hacemos simplemente para disminuir ansiedad o dificultades emocionales. ¿Qué me predice? Que puede ser como una causante de estos trastornos. A nivel biológico, sí hay un componente o hay mucha investigación que muestra que hay unos factores bioquímicos que entran a interactuar allí de manera contundente, por decirlo de alguna manera, que son el sistema DA, que habla de la disfunción noradrenérgica de neurotransmisores. Hay un déficit en serotonina, disfunción de neurotransmisión noradrenalina, también por herencia y el antecedente de consumo de sustancias psicoactivas en padres o en la persona misma. A nivel de factores psicológicos, hay una dificultad en regulación emocional. Claramente son personas que desde muy chiquitos no generaron un entorno donde se les enseñara a regular sus emociones, ¿cierto? Está la baja tolerancia a la frustración, dificultades para tolerar situaciones conflictivas y es la dificultad para afrontar situaciones problema, que eso habla un poquito de las estrategias de afrontamiento. Frente a contexto, hay una predisposición muy alta que antecedente a abuso sexual o físico. Si yo estoy expuesta a mucho maltrato físico, claramente que va a tener con problemas de agresividad o de autoagresión hacia mí mismo. El haber sido expuesto así a una experiencia traumática en la niñez. Ya les hablaba de experiencia traumática, abusos, maltrato, abandonos, negligencias, situaciones de conflicto armado, ejemplo acá en Colombia, y la disfunción familiar. Continuamos un poquito con los síntomas somáticos o trastornos somatomorfos. Recuerden que esto está muy relacionado a la dificultad que yo tengo en gestionar mi emocionalidad y empiezo a somatizarlo con reacciones físicas reales, ¿sí? Ahí empieza a entrar un montón de todas las personas que vienen súper preocupadas por enfermarse, que realmente sienten síntomas, porque realmente sienten síntomas físicos y cuando les investigan la parte física no tienen absolutamente nada y uno empieza a dar cuentas como de las dificultades para gestionar emociones y gestionar situaciones difíciles. Mm, que se encuentra literalmente como que el componente más fuerte allí son los factores contextuales. Sin embargo, se pueden presentar de los tres factores. En biológicos hay una hiperactividad en la zona cerebral que controla el umbral de dolor. ¿Qué implica eso? Literalmente tienen un umbral del dolor más bajo, ¿sí? Son personas que toleran mucho menos el malestar físico emocional. Factores psicológicos es un predecesor tener un trastorno de personalidad y la dificultad en regular emociones. Frente a contexto, exposición a evento traumático como abuso sexual, físico, la exposición a experiencias traumáticas asociadas a enfermedad grave por alguien cercano. Entonces, ejemplo,
personas que desde muy chiquitos en su infancia vieron a su mamá súper enferma y tuvieron mucha ansiedad como de qué le va a pasar, será que se va a morir, qué va a pasar con mi mamá. Esas personas tienen como una vulnerabilidad muy alta a generar somatización, porque realmente es como que siempre asociaron la ansiedad a enfermedad, ¿no? Entonces, si yo no sé gestionar mis emociones, seguramente puedo empezar a somatizar. El haber presentado alguna enfermedad grave en la infancia, eso que implica personas que, digamos, niños con asma, pasa un montón, como de asma súper sobreprotegidos, que las mamás los tapaban, sacaban súper tapados, de alguna manera empiezan a aprender, ¿sí? No de manera consciente, que a través de esos síntomas también obtienen cuidado, amor, cariño, atención. Entonces, como que el haber tenido una enfermedad grave que hubiera hecho que estuvieran más pendientes de mí, a veces genera eh, que se generen estos trastornos. Y un estilo parental sobreprotector. Listo, chicos. Voy a leer por acá si me han escrito algo. No, continúo. Etiología de los trastornos disociativos. Como hablamos de disociativos, literalmente ahí entra como el de alteración de identidad. Ay, perdón. El de alteración de identidad, personalidad múltiple, ¿cierto? Digamos que los trastornos disociativos se tienen una característica central y es como la pérdida de conciencia, ¿cierto? De estar conscientes de qué me está pasando en el momento presente. Y eso puede generar amnesia disociativa, ¿cierto? Que me pierdo, me desoriento de dónde estoy, no reconozco si soy yo la que está viviendo ese suceso o no. Una desconexión de conciencia muy fuerte. Mm, Lo que se evidencia es que cuando hay episodios disociativos, la principal causa, lo que uno siempre ve como muy en común y también nos lo dice la investigación, es haber estado expuesto a eventos traumáticos. Sí, abuso sexual, maltrato, eventos asociados a violencia, el tema de conflicto armado de verdad es un predecesor. Eso es como el principal vulnerabilidad, pero pues se encuentran más. A nivel biológico, una desconexión cerebral, si realmente dicen que es como si hubiera un periodo muy corto en el que el cerebro se apagara, ¿sí? Y dejara de funcionar y como que se reinicia. Ese es como el funcionamiento de un episodio disociativo. A nivel psicológico, rasgos de personalidad maladaptativos, es decir, eso que hablamos un poquito de trastornos de personalidad, esas personas tienden a generar mayor vulnerabilidad a disociarse y un patrón asociado a evitar e inhibir emociones. ¿Qué pasa? Si yo paso por un evento traumático, ¿cierto? Tuve una situación de abuso sexual. Para mí, claro, para cualquier ser humano va a ser muy difícil procesar eso, ¿cierto? Y si yo aparte de eso tengo como entre mi repertorio de comportamiento la tendencia a evitar el malestar, a inhibir mis emociones, a tratar de hacerme la que no me importa, no siento y sigo con mi vida así me duela, pues claramente sí estoy expuesta y lo que hago es a una situación traumática y lo que hago es evitar e inhibir lo que siento, el cerebro se puede desconectar por la carga tan alta. También se habla frente a contextos, ya les dije, los eventos traumáticos, el apego desorganizado es personas que desde muy chiquitas no tuvieron un vínculo protector em, estable, ¿sí? Sino es que primero los cuidó la abuelita, después la mamá, después la tía, vivían de casa en casa, entonces no generaron un vínculo, no generaron un apego y una situación de abandono. ¿Listo? Esos son los principales que se pueden ver en... Espérenme para que terminen de ver. En los trastornos disociativos. ¿Listo? Ahorita seguimos con los trastornos relacionados con adicciones, adicción al alcohol, al juego, a sustancias psicoactivas como marihuana, etc. Digamos que hay una teología muy básica y de acá, digamos que sí es súper prevalente el tema de que es como la interacción entre diferentes factores. De aquí sí siempre vemos de los tres, literalmente. O sea, no podemos decir que solo sea una causa, sino que acá realmente vemos todos los factores interactuando. Entonces, recuerden que un trastorno de adicción
está muy relacionado con el tema de síntomas de abstinencia versus tolerancia y dependencia. ¿Qué es abstinencia? Todas esas alteraciones físicas y psicológicas que se asocian a la necesidad de consumo de la sustancia que sea. Tolerancia es que cada vez necesito mayor sustancia para generar el mismo efecto. Y dependencia, pues es la unión de esos dos criterios. Literalmente que me dicen, ya dependes de esta sustancia porque tienes mayor tolerancia y presenta síntomas de abstinencia. ¿Qué se evidencia? A nivel biológico, una vulnerabilidad puede ser antecedentes paternos de trastorno mental y antecedentes en familiares de dependencia de consumo de cigarrillo, alcohol o pues de cualquier otra sustancia psicoactiva. ¿Qué pasa? Que eso sí genera una alteración en el funcionamiento cerebral. Hay investigaciones que muestran que la amígdala tolera mucho menos amígdala cerebral, ¿no? Tolera mucho menos el malestar emocional y necesita como una respuesta rápida para regular la emoción. Entonces, desde esa parte biológica se evidencian como alteraciones en el lóbulo frontal y en la amígdala cerebral. Factores psicológicos. Hay un patrón asociado a una dificultad en expresar y manejar emociones. Hay un tema súper alto y creo que es un factor súper importante, la baja tolerancia a la frustración. También se encuentran las creencias desadaptativas de abandono, hay una que se llama insuficiente autocontrol y autodisciplina, que es como la sensación de yo no puedo controlar lo que hago ni lo que siento. Las estrategias de afrontamiento asociadas a evitación emocional y los trastornos de personalidad también. Los trastornos de personalidad tienen una comorbilidad muy alta con otros trastornos, ¿sí? O sea, si yo tengo un trastorno de personalidad, puedo generar súper fácil cualquier otro tipo de trastorno, y más los que les he mostrado como acá. En factores de contexto, negligencia en la atención de las necesidades de comida, salud en la niñez de estas personas, o sea, literalmente fueron niños muy abandonados, que sus papás no estuvieron como atentos en suplir esas necesidades básicas, maltrato entre padres y hacia el niño, presencia de eventos vitales estresales, que son todas esas situaciones traumáticas, el haber presentado abuso físico o sexual, y me faltó uno, y el insuficiente monitoreo, que literalmente es el abandono. Y por último, creo que este ya es nuestro último, como nuestra última categoría que vamos a revisar y que espero que les dé información de cómo podemos empezar a evaluar de acuerdo al caso que tenemos esos factores que generan como vulnerabilidad, ¿cierto? En trastornos sexuales a nivel biológico, el presentar disforia de género. ¿Por qué? Porque hay unos cambios hormonales y hay un tema de que hay menos hormonas masculinas, o sea que sí hay insuficiencia en hormonas masculinas, es lo que se ha encontrado en las investigaciones. A nivel de factores psicológicos, rasgos de personalidad donde hay carencia de empatía. Si hay dificultades para reconocer las emociones en los otros y procesarlo. La dificultad en habilidades sociales y las distorsiones cognitivas acerca del entorno. Distorsiones cognitivas son como errores en la interpretación de cómo no ve lo que pasa en mi entorno. Como carecen de empatía, en algunas ocasiones, no tiene que ser literalmente eso, uno tiene que evaluar cada caso. Literalmente pueden tener como un procesamiento erróneo de lo que realmente está pasando. A nivel de contexto, el haber sido expuesto a situaciones en su historia de vida de abuso sexual y maltrato físico o psicológico. Que es importante acá, chicos, que empecemos a reconocer un poco que realmente en la historia de vida de uno, como que hay diferente, o sea, como que el conjunto de todos esos factores que se van relacionando pueden generarme vulnerabilidad a generar enfermedad mental, ¿sí? Y que en el caso de esos consultantes que nos llegan, en el caso de esta persona que estamos evaluando con el caso asignado, nos demos cuenta que el resultado de lo que ellos están viviendo es un conjunto de diferentes factores que se van relacionando y que así nos paremos desde el modelo que nos paremos, tenemos que empezar a evaluar, sí explicar desde el modelo cómo se adquiere, ¿cierto? Pero sí empezar a ver que estos sucesos, estos eventos generan de por sí una vulnerabilidad, ¿cierto? Que entendamos claramente que la etiología está muy relacionada
a todos estos factores que nos están como generando que seamos más eh, sensibles o más vulnerables a generar una enfermedad mental. A continuación, les envío el link de asistencia de CIPAS para tenerlos en cuenta, para que porfa todos se inscriban, nos pongan sus datos completos para poder registrar la asistencia de ustedes y nosotras como docentes saber que ustedes estuvieron acá. ¿Listo? Mientras hacen eso, que les va a dar unos 4 minuticos para que se apunten en el link que les acabé de enviar. Recibo de pronto dudas que tengan, que de pronto les pueda colaborar. Les abro el espacio. Chicos, ahí les envié el link para que porfa se vayan anotando. No abandonen la reunión sin haberse inscrito, porfa. Y si tienen dudas frente a la actividad actual, quedo súper atenta a resolverlas.